complicado, va a sonar bastante teórico por muchos momentos. Entonces sí les pido que estén bien concentrados, porque si no seguimos la línea lógica de lo que voy a explicar, entonces va a ser un poco difícil al final poder tener todo el panorama. Voy a intentar hacerlo de la manera más digerible posible, pero sí el tema, como les digo, puede ser un poco teórico, puede parecerlo, así que estemos atentos. Vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor también. Padre, te entregamos este tiempo ahora al acercarnos a tu palabra. Gracias por las alabanzas, Señor. Queremos seguir adorándote, queremos seguir diciendo que Jesucristo basta ahora al escuchar tu palabra, Señor. Él que nos ha dado de su gracia, tú, Padre, que nos has dado de tu gracia, al ver que no hemos cumplido con tu estándar de perfección para entrar en tu presencia, enviaste a tu Hijo y nos dijiste: cree en Jesús, y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y Señor, nosotros hemos creído en tu Hijo y tenemos la vida eterna al haber creído en Él. Hoy háblanos en tu palabra, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Se apagó, por si acaso, no sé si está corriendo. Bueno, mientras resuelven acá, hoy vamos a hablar de un tema. Ya, chévere. Hoy vamos a hablar de un tema que, como les digo, puede sonar un poco teórico. Vamos todos a Levítico capítulo 11, versículo 45. Vamos a comenzar desde allí. Levítico capítulo 11, versículo 45. Dice el Señor al pueblo de Israel, Levítico capítulo 11, versículo 45. ¿Lo tienen? ¿Alguien falta? Avanzamos. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con un problema en la vida de los creyentes, y sobre todo de los creyentes gentiles en la época de Jesús. Me explico. En la época de Jesús y en la época del Antiguo Testamento, los judíos hacían una gran división de la humanidad. Eran los judíos y todos los que no eran judíos, que les llamaban gentiles. Los judíos y los gentiles. Los judíos tenían la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, que consta de diferentes mandatos, leyes y aspectos, tanto rituales como morales, que Dios le dio al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel sea santo. La razón de esas leyes era esa: que el pueblo de Israel sea santo. Santo significa separado. Israel tenía que ser un pueblo separado de los otros pueblos, separado de los gentiles. Cuando Israel sale de Egipto y va en el desierto, evidentemente y naturalmente se va a encontrar con diferentes pueblos, con diferentes tipos de rituales, con diferentes dioses, estilos de vidas, etc. Dios se quería formar un pueblo y quería formar un pueblo suyo. Y un pueblo suyo tenía que ser distinto a los otros pueblos. La moral del pueblo de Dios tenía que ser del estándar de la moral de Dios. Los rituales del pueblo de Dios tenían que ser de acuerdo al estándar y a la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y entonces las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel cumplían el propósito de que el pueblo de Israel sea un pueblo distinto a los otros pueblos. Así fue desde que la ley fue dada a Moisés. Cuando llega Jesús y viene Jesús, la salvación se abre a todo el mundo. Israel había rechazado a su Dios y Dios viene, envía a Jesús y abre la salvación a todo el mundo. Y se abre un debate entre los gentiles. Los apóstoles judíos comienzan a predicar la palabra y entonces comienzan a predicarla también a los gentiles.
Y entonces los judíos decían, los gentiles tienen que comenzar a cumplir la ley que Dios le dio a los gentiles. Y entonces allí comienza un problema grande. Y comienza lo que se llama el antinomianismo. Es una palabra difícil, como les dije, un poco teórica, pero síganme por favor. Antinomianismo significa aquellos que están en contra de la ley. Anti, contra, nomos, ley. Aquellos que estaban en contra de la ley moral de Dios. Y ellos decían, ahora que ha venido Jesús, no hay que seguir la ley de los judíos. No importa la ley de los judíos. Estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Estamos en la época del amor. Dios ha enviado a Jesús. Todo el que cree en Jesús tiene salvación y vida eterna. Hay perdón en abundancia. No importa la ley de Dios. No importa la ley moral de Dios. Y entonces ese fue un problema en la época de Pablo también. ¿Por qué un problema? Porque eso no es cierto. No es que no importa la ley que Dios le dio a Moisés. Y de eso vamos a hablar. ¿Por qué no importa la ley? ¿Por qué, mejor dicho, al revés? ¿Por qué sí importa la ley que Dios le dio a Moisés? ¿Por qué nosotros creyentes no tomamos la ley y decimos, no importa más, no hay ningún problema? De eso vamos a hablar hoy. Y ahora, lo vamos a hablar sobre todo en términos prácticos. Porque a nivel teórico seguramente ninguno de nosotros haya escuchado esa palabra. De repente no la has escuchado nunca, de repente en alguna clase del seminario el pastor Samuel te la enseñó porque él enseña en el seminario o algún otro pastor. Pero ese es un problema mayormente práctico, mayormente de nuestra vida. Porque muchas veces al decir, yo no tengo ninguna ley que rija mi vida, yo me rijo por lo que dice Jesús. Entonces, primero, que no estamos entendiendo que Jesús vino a cumplir la ley que Dios le dio a Moisés y la cumplió perfectamente. Segundo, que no estamos entendiendo la importancia que Dios le dio a esa ley y la importancia de la esencia de esa ley hoy también para nosotros. Y entonces tal vez nosotros ni decimos ni no decimos que estamos en contra de la ley, pero con nuestros actos vivimos como si no importara la ley que Dios le dio a Moisés, cuando sí importa. La pasamos por alto o de repente al leerla podemos pensar, bueno, esto fue para los judíos y ahora nosotros somos del Nuevo Testamento, cuando no necesariamente es así. Entonces bien, vamos a la procedencia y al propósito de la ley. La procedencia y el propósito de la ley. En sus Biblias retrocedan un poquito a Éxodo, el capítulo 19. Éxodo, el capítulo 19. En Éxodo, recién Dios le comienza a dar las leyes a Israel. Entonces ahí Israel está en el Sinaí, ya habían salido de Egipto. Y dice Dios en el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y sigue hablando Dios, y en el capítulo 20 le comienza a dar las leyes. Si ustedes avanzan en sus Biblias, van a encontrar estos títulos: los 10 mandamientos, leyes sobre los esclavos, capítulo 21, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre la restitución. Estoy en Reina Valera, seguro en la NBLA y la NTV tienen algunos títulos parecidos. Entonces, primero, la ley fue dada por Dios a Moisés. Eso es importantísimo que tengamos en cuenta siempre. La ley no se la inventó Moisés. La ley no fue un trabajo teológico de Moisés. No fue que Moisés se sentó con los ancianos y entonces comenzaron a conversar. ¿Cómo es Dios? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Pongamos esto en mandatos y démoselo al pueblo. No fue así. La ley se la dio Dios a Moisés. Si ustedes leen el 19, 20 y etcétera, Dios les da indicaciones y órdenes a Moisés y al pueblo de Israel para que reciban la ley.
Y entonces Dios se la da. Dios le da las leyes a Moisés. Moisés solo es el receptor y el transmisor de esas leyes. Moisés recibe y lo que Dios dice, lo da. Eso ya nos debe dar una idea de lo importante que son las leyes. Vienen de Dios mismo. Vienen de Dios mismo. Al venir de Dios mismo, y este es el segundo punto, al venir de Dios mismo, las leyes expresan el carácter moral de Dios. Las leyes expresan el carácter moral de Dios. No son una invención de Dios como para que estemos bien nosotros y entonces yo me voy de ellos. No. La ley, lo que dice la ley, expresa lo que Dios tiene en su corazón. ¿Quién es Dios? A través de la ley nosotros podemos ver el amor de Dios, el cuidado de Dios, podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver la justicia de Dios, podemos ver que Él es un Dios de orden, podemos ver que Él es un Dios también de gracia. En fin, en las leyes que Dios le dio a Moisés podemos ver el carácter moral de Dios. Y entonces naturalmente Moisés, al recibir las leyes de Dios y al transmitir las leyes de Dios, su herramienta para impartir justicia, ¿cuáles son? ¿Cuál es la herramienta de Moisés para impartir justicia en el pueblo de Israel? La ley. Es lo que Dios le dio para que el pueblo viva de acuerdo a esa ley y sea un pueblo santo. Si el pueblo transgredía esa ley, entonces había una consecuencia. Había una consecuencia. Entonces Moisés la usa como herramienta para impartir justicia y naturalmente la ley es de carácter obligatorio para los judíos. Dentro de la ley, les decía, encontramos leyes de carácter moral, de carácter ritual, de relaciones interpersonales, en fin, diferentes tipos de leyes. Todas de carácter obligatorio. Todas de carácter obligatorio para el pueblo de Israel. Como les dije, el propósito era que Israel sea un pueblo distinto, que Israel sea un pueblo santo, como Dios era santo. De manera que ellos tenían una forma objetiva de saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Esa era una forma objetiva. No tenía que ver con aquello que decían, esto me hace sentir bien, esto parece que le agrada a Dios, esto me da paz, esto parece que le agrada a Dios. Esto siento que no estoy haciendo daño a nadie, esto le debe agradar a Dios. No, ellos tenían algo objetivo para saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Entonces era de carácter obligatorio. Bien, ¿todo claro? ¿Todos conmigo? ¿Sí? Avanzamos un paso más. Esa es la ley que Dios le dio a Moisés. Tuvo un inicio. Fue cuando Moisés salió del pueblo de Egipto. Antes no había pueblo de Israel como tal. Antes era la familia de Jacob, que fue creciendo y creciendo y creciendo, esclavos en Egipto. Y antes de Jacob fue Isaac, y antes de Isaac fue Abraham. Abraham, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Y la familia de Jacob, hasta Moisés, no tenían ley. ¿Ok? ¿Todos me siguen? Comienza la ley con Moisés y viene Cristo. Y Pablo dice, ya no estáis bajo la ley, ahora estáis bajo la gracia. O sea, el periodo de la ley termina y comienza otro tipo de periodo. ¿Hasta ahí cuántos periodos vamos? 2, 3. ¿Cuál es 3? Antes de la ley, luego de la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí es donde viene el problema del antinomianismo. Si Pablo dice que estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, entonces no importa la ley. Y entonces eso es lo que vamos a explicar ahora. Pero es necesario que entendamos estas 3 etapas. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios se relaciona con la humanidad. Otra vez repito esa frase. Es la forma
que Dios se relaciona con la humanidad. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: Abraham, tú vas a ser padre de multitudes. Tú vas a ser padre de multitudes. Antes de Abraham hubo otra promesa que fue una consecuencia del pecado, cuando Dios le dice a la serpiente: tú dañarás en el calcañar a su simiente y él en la cabeza tuya. Dios trataba con promesas antes del pueblo, pero luego cuando se crea el pueblo de Israel, que Él mismo lo forma, Él trata con el mundo a través de estas leyes. De esta manera tú eres santo. Leyes que no invalidan la promesa que se le dio a Abraham. Al contrario, que continúan y forman un pueblo para el cumplimiento de esa promesa. La promesa se mantiene, pero el trato de Dios con la humanidad comienza a tomar forma a través de un pueblo a través del cual vendrá el Salvador, un Salvador que va a ser el Salvador del pueblo judío, tanto como para todo el mundo. De tal manera que Dios trata con la humanidad de una manera en Abraham, trata con la humanidad de otra manera en la ley y trata de la humanidad de otra manera cuando viene Cristo, todas apuntando a lo mismo, la venida del Salvador. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Están acá? ¿O ya están cabeceando porque esto es muy teórico? ¿Todos están acá? Ok. Todos siguen una línea en la historia de la salvación. Ninguna etapa termina con la otra de la manera que dice: no, ya no importa la anterior. Cuando comienza la ley, no significa que ya no importa la promesa que se le dio a Abraham. Al contrario, sigue la promesa. Cuando viene Cristo, no significa que no importa la ley. Al contrario, se confirma la ley de Dios. Y entonces, ese es el papel de la ley en la historia de la humanidad. Ese es el lugar de la ley. No se anulan las etapas, continúan en la historia de la salvación de Dios. Ese fue el inicio y ese fue el final de la época de la ley en la que trataba Dios con nosotros. Ahora, la pregunta puede caer: ¿por qué entonces Pablo dice: ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? Y ahí tenemos que ir tanto casi a todo el Nuevo Testamento, donde se nos explica cómo es que Jesús le da cumplimiento a la ley, pero solo quiero ir a Hebreos. El autor de Hebreos claramente dice que Jesús es el sacerdote y el sacrificio que la ley de Dios había determinado que nosotros hagamos. ¿Se acuerdan de esas leyes de los sacrificios? El tabernáculo con el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, lugar santísimo donde tenía que entrar un sacerdote una vez al año, solamente una vez al año, para hacer el sacrificio. Pero aparte de ese sacrificio, había diferentes tipos de sacrificios que se tenían que hacer para perdón de pecados, para redención, ofrendas de paz, en fin, diferentes tipos de sacrificios. Viene Jesús y cumple esos sacrificios. Y Hebreos dice: Jesús es el cumplimiento de esos sacrificios. Llega Jesús y Juan el Bautista dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Nuevo Testamento es claro en decir: las leyes que se nos dieron de los sacrificios son cumplidas en Cristo. De manera que esas leyes ya están cumplidas, no se tienen que hacer más. ¿Se entiende hasta ahí? No quiere decir que la ley quedó invalidada, quiere decir que la ley fue cumplida. Por lo tanto, no hay necesidad de continuar haciéndola, ya Jesús la cumplió. Pero dentro de toda esta gama de leyes hay leyes de exigencia moral que siguen siendo responsabilidad nuestra. Porque como les dije, en esas leyes se revela el carácter de Dios, se revelan los planes de Dios, las esperanzas de Dios, cuando están caminando
Jesús y los discípulos camino de Emaús en Lucas, hacia el final de Lucas, esto es lo que les dice Jesús cuando Jesús ya resucitó, seguramente lo recuerdas. Busquemos en Lucas el capítulo 24, el versículo 25. Les doy un poco de contexto. Hoy día estuve alentando a las chicas en el fútbol, así que les doy un poco de contexto. Jesús resucitó, los discípulos están esparcidos y entonces habían dos discípulos que están camino a una aldea, la aldea de Emaús. Y entonces comienza a conversar con ellos y ellos discuten y escucha, y entonces no lo reconocen y Jesús le pregunta: ¿qué están hablando y por qué están tristes? Y entonces ellos dicen: tú eres el único que no ha escuchado qué sucede o qué está sucediendo en Jerusalén. Y le comienzan a contar, y entonces Jesús les dice en el versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿desde quién? ¿Desde quién? ¿Aló? Desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Moisés y los profetas nos dan el carácter de Dios y nos dan la revelación de Dios. La ley es Dios revelándose a nosotros y diciéndonos: yo soy así, yo voy a hacer esto es lo que quiero para la humanidad. Ay, gracias. Un ratito, chicos. ¿Quieren agua? Eso es lo que quiero para la humanidad. Y entonces en Cristo se cumple. En Cristo se cumple. Por eso Jesús dijo en Mateo 5: no he venido a abrogar la ley. No he venido a que la ley quede derogada. He venido a cumplirla. Y comienza a darnos la esencia de la ley, la intención de la ley, la correcta interpretación de la ley y la forma en la que debe vivirse. Entonces, si bien ciertas exigencias ritualistas, como en los sacrificios de los corderos, el sacerdocio, etc., quedan cumplidas en Cristo, las exigencias morales se mantienen. Continúan cumpliendo un papel importante en nosotros en la medida en que Jesús la interpreta y la vive. Y Jesús la vive perfectamente. Y entonces, cuando nosotros seguimos a Jesús, estamos siguiendo el cumplimiento de la ley, porque Jesús cumplió la ley. La forma en la que él vivió fue el cumplimiento perfecto de la ley que se le dio a Moisés. Cuando nosotros vemos a Jesús y decimos: Jesús dijo así, hizo así, caminó así, estamos viendo el cumplimiento perfecto de la ley. Y si lo imitamos, nosotros mismos estamos cumpliendo la ley. ¿Se entiende? ¿Sí? Háganme señas, por favor. Bacán. Ok, estamos todos en el mismo lugar. Entonces toma sentido lo que le dijo Jesús, como les decía: no he venido a abrogar sino a cumplir. Entonces, dice la ley: no matarás. Y Jesús dice: claro, sí, pero el problema no es el acto de matar. El problema es el corazón. Por eso Jesús le dice: si te enojas contra tu hermano, ya pecaste, traspasaste la ley. No la traspasaste en el acto, traspasaste cuando gestaste el acto en tu corazón. Lo mismo con el adulterio: no cometerás adulterio, pero pecas, dice Jesús, no en el acto del adulterio, sino cuando ya codicias en tu corazón, ya traspasaste la ley. Jesús viene a dar el sentido a la ley. Viene a explicarnos cómo es que se vive la ley, para qué fue dada la ley, cómo debemos acercarnos a la ley, porque la ley expresa el estándar de Dios.
Por eso sus mandatos siguen siendo obligatorios. Por eso, cuando encontramos las diferentes instrucciones, los diferentes mandatos que Pablo, Pedro, Juan nos dan en sus cartas, las encontramos en forma de mandatos. Tienes que hacer esto no tienes que hacer. Claro, lo encontramos a través de Cristo. Revístete de Cristo. Piensa en lo bueno, lo justo, lo puro, en lo que hay de virtud alguna. Pero también encontramos el amor unos con otros. También encontramos, sed santos como yo soy santo. Eso se lo dijo Dios a Israel. Y Pedro nos lo repite a nosotros. Sean santos como Dios es santo. La forma en la que se nos dan las instrucciones, los mandatos, ya en la época de la gracia, son como se les dio a Israel, como mandatos. Entonces los creyentes tenemos mandatos que cumplir, tenemos leyes morales que cumplir. Y no debemos tener temor de lo que la gente, lo que la gente del mundo diga. Porque, y esto es algo personal, uno a veces, o yo a veces he tenido temor de decir, no, que sí tenemos mandatos o no tenemos mandatos, porque claro, muchos dicen, que ustedes les prohíben y que ustedes les permiten. Bueno, sí, se nos prohíben ciertas cosas y se nos permiten ciertas cosas. ¿Quién? El Señor. El Señor. Ese es el punto, y no debemos tener temor, porque en esas prohibiciones y en esos mandatos, en lo que sí podemos hacer, tenemos la forma de vivir de manera santa. Ya vamos a llegar a eso más adelante. Ese es el debate del antinomianismo. ¿Funciona la ley o no funciona la ley? Sí funciona la ley. Sí funciona la ley. Y entonces encontramos al salmista diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley, en ella medito de día y de noche. Una frase muy distinta a la que tal vez nosotros nos acercamos a la ley, porque muy seguramente ninguno de nosotros abriría el Código Penal y comienza a leer el Código Penal, o para los contadores, el Código Tributario, y comienza a decir, qué lindo, tengo que pagar 30 impuestos cada año. ¿Cuánto amo yo tu ley, y Sunat? Ninguno de nosotros lo decimos, mucho menos los emprendedores. Ninguno de nosotros decimos, qué lindo, tengo que cumplir con esto, pero el salmista lo lee y dice, cuánto amo yo tu ley. Y todo el Salmo 119 es una expresión del amor del salmista a la ley de Dios. Si la ley de Dios fuera de la forma legalista en la que los fariseos hicieron que el pueblo de Dios viva, nadie se deleitaría en la ley de Dios. Porque se acuerdan solo un ejemplo, lo que Jesús les dice con relación a los diezmos, le dijo a los fariseos, ustedes diezman la menta, el comino, el polvito. Ustedes cuentan lo más chiquito y han hecho del diezmar, han hecho de las ofrendas, han hecho del sábado algo que no tenía la intención. No sé si sabían, el pastor Samuel seguramente lo ha dicho. La tradición judía hizo de las leyes todo un libro de interpretaciones, de manera que había pesos que tú tenías que cumplir el sábado. El sábado tú no podías cargar hasta ciertos pesos, no podías caminar ciertos pasos, no podías hacer ciertas cosas, y ellos las tenían detalladamente, qué podías hacer y qué no. Por eso en esa época Jesús les dice, ustedes se paran en la puerta del reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar. El salmista ya había entendido el propósito de la ley, por eso la amaba. Y nosotros debemos entender ese propósito, que es que seamos santos y ver en las leyes el carácter de Dios y decir, Señor, estas leyes me hablan de ti, quiero seguirte. Entonces ahora llego a nosotros, ya Samuel, entonces ¿yo qué hago con eso? Porque yo nunca me llamé antinomiano y ni siquiera sabía qué era, ni siquiera sé si lucho con eso. Es más, nunca tuve la ley de Moisés como algo obligatorio para mí. Y es cierto en el sentido de que los aspectos ritualísticos ya no tenemos que cumplirlos. Por eso debemos hablar de ley moral. Y debemos ir al Nuevo Testamento y ver lo que se confirma de la ley moral. Por ejemplo, otros aspectos ritualísticos o de cuidado, como el chancho, como la exigencia obligatoria del sábado.
El Señor Jesús nos enseña su cumplimiento. Y entonces Dios le dice en sueños a Pedro: Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan de ese momento? Están en Hechos. Pedro tiene un éxtasis en el sueño y se le presenta un banquete de comida que los judíos no podían comer. Dios le dice: Pedro, mata y come. Pero Señor, Pedro, mata y come lo que yo santifiqué. Ya no puedes decir que no es santo. Y se lo decía en mirada a los gentiles, porque le iba a predicar a los gentiles. Entonces nosotros debemos ver las exigencias de la ley. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que cuando escuchamos que ahora estamos bajo la gracia, podríamos en nuestro corazón suavizar las exigencias de la ley. La ley tiene exigencias. La santidad que nosotros debemos tener tiene exigencias. No es que por la gracia yo digo: bueno, la exigencia de la ley, no, sí hay perdón. No. Traspasar la ley de Dios, en términos nuestros, en términos nuestros, pecar contra Dios es gravísimo. Pecar contra Dios es gravísimo. ¿Y qué es pecar si no traspasar la ley de Dios? Es gravísimo. Entonces no podemos decir: bueno, ahora estoy bajo la gracia, el Señor me entiende, si peco Él me perdona. No, yo debo en mi corazón volver en arrepentimiento y decir: Señor, he pecado, perdóname, pero gracias por tu gracia. Y es lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6, que pues diremos: ¿perseveraremos en el pecado para que haya más gracia? No, ya hemos muerto al pecado. Ya he muerto a traspasar la ley. Ya he muerto a mi naturaleza pecaminosa, de manera que ya no reina sobre mí. Y ahora yo soy libre para ser esclavo de Cristo y elegir, cuando se me presente la tentación, luchar y decir: quiero seguir a Cristo. Quiero seguir la ley de Dios, quiero seguir sus exigencias. Entonces en nuestro corazón pudiéramos estar suavizando los mandamientos y las exigencias morales que Dios exige de nosotros. Y no se pueden suavizar. Sí estamos bajo la gracia, porque entonces yo ya no tengo una expectativa de cumplimiento perfecto. Nunca voy a cumplir perfectamente la ley. Y el trato de la gracia de Dios para mí es decirte: oye, tú no puedes cumplir la ley. Aquí está Cristo. Cree en Cristo, y cuando tú crees en Cristo, eres unido a Cristo, de manera que su cumplimiento de la ley se vuelve tu cumplimiento de la ley. Esa es la gracia. Pero como les digo, en nuestro corazón podríamos estar suavizando. Y es parte también de lo que conversábamos con el pastor Samuel haciendo este tema, porque él me decía: Samu, yo en este tiempo de MJ y Dulos puede ser que me he ido al lado del suavizar las exigencias y los mandatos morales, porque en nuestra zona y en las zonas de nuestra iglesia y en nuestra iglesia antes hemos vivido tiempos donde han habido situaciones de autoritarismo, situaciones de legalismo. Y cuando se corrigió eso, él me decía: tal vez yo me he ido al otro extremo de decir: no, tranquilo, no hay problema, ya sí hay perdón y la gracia, y suavizar las exigencias de la ley. Y entonces por eso él programó este tema, por su preocupación, y que debe ser nuestra preocupación, de en nuestro corazón minimizar el pecado, minimizar lo que se nos exige de nosotros para ser santos, y trasladar eso a nuestra vida cristiana, a nuestro servicio, a nuestra vida familiar, etc. Y quiero usar el tema del servicio, que eso es lo que yo le decía también al pastor Samuel en mi lado. Porque en mi lado o en nuestro lado, cuando tenemos que servir, muchas veces podríamos decir: bueno, no puedo porque tengo trabajo, pido permiso, pido así, pido asá. Y entonces con el pastor Samuel usualmente lo que hacemos es: sí, claro, está, no hay ningún problema. Y es verdad, no hay ningún problema. Si tienes trabajo que hacer, haz trabajo. Anda a tu trabajo, tienes que cumplir con tu jefe, etc. Pero nos hemos dado cuenta de un patrón, y que ha pasado mucho. En otras situaciones, cuando hay que pedir permiso, de lo que se pide permiso es de la iglesia.
no del trabajo o no de las familias. Todo es prioridad. Y lo que no es prioridad es la iglesia. Y entonces veíamos con el pastor Samuel, puede ser que nos hemos ido al otro extremo y no estamos enseñando que para servir, también yo muchas veces voy a tener que pedir permiso en el trabajo. Yo lo he hecho varias veces, antes de adolescente joven. Oye, tengo esto en la iglesia, tal, en el trabajo. ¿Tú crees que lo pueda acabar después? Sí, claro, anda. Y entonces vengo y sirvo. Iba a mi ensayo, iba a mi reunión de líderes. En ADAC, los que estuvieron en ADAC, teníamos reunión de líderes todos los viernes, teníamos reunión los sábados, culto los martes, los miércoles, culto de oración. Para los que estudian en el seminario, tienen seminario los martes, los jueves, los sábados, en fin. Y entonces hablábamos con el pastor Samuel. Se está volviendo un patrón que pedimos permiso para hacer todo lo que no tiene que ver con la iglesia y pedimos permiso de la iglesia. No, oye, pastor, no puedo ir porque tengo esto, tengo el otro. La iglesia siempre... Y entonces puede hacer que las exigencias morales de mi servicio a Dios, de mi amor por Dios, tienen ahí una patita coja que debe cambiar. Ojo, no quiere decir que vas a dejar tu trabajo. Y eso lo quiero dejar en claro. No significa deja tu trabajo y ven a servir. Tampoco significa peléate con tu jefe para que sirvas. No, a veces te van a dar permiso, a veces no te van a dar permiso. Pero nuestro servicio a Dios es reflejo de nuestro amor por Dios y de nuestro amor para edificar su iglesia. ¿En qué prioridad está tu servicio a Dios? Pero lo mismo es con tu vida devocional, con tu vida cristiana. Las exigencias morales de ser santo no solamente están en el servicio, están también en tu vida cristiana, en tu vida devocional. Tal vez tú has dejado de buscar al Señor por poner otras prioridades en tu día y no poner el espacio de tu tiempo con Dios como prioridad. De repente tienes como prioridad hacer otras cosas y no buscar al Señor. Y te levantas y tu prioridad es o hacer ejercicio, o desayunar bien, o hacer otra cosa, y tú dices, no, mi devocional, a ver, no, ya más tarde tengo tiempo. Buscas el tiempo que te sobra para tu tiempo con Dios. Tampoco debe ser así. Las exigencias morales de ser santo se mantienen para nosotros. Se mantienen para nosotros. Entonces, pueda haber temor de hablar de la ley de Dios por experiencias pasadas, por confusión de la gracia, o como les decía, por temor a lo que el mundo diga. No sé si es el temor de alguno de ustedes, pero es un temor mío que un no creyente escuche, pero ustedes tienen leyes y mandatos, y que suene así legalista. Bueno, yo sé qué significa, no tengo que esperar que él entienda, no lo va a entender. El no creyente no va a entender de qué tiene que ver la ley de Dios. Pero yo no tengo que tener problema en decirle, sí, tengo exigencias morales que cumplir, tengo mandatos y prohibiciones que expresan lo que Dios pide de mí. Y no es solo hacer o no hacer, que tienen que ver con mi corazón. Son exigencias que están en mi corazón y que yo debo cambiar en mi relación con Dios y que Él debe transformar mi corazón. Otra vez, yo no espero que Él me entienda, pero no debo tener problema con explicarse. ¿Se entiende? Entonces, tal vez por temor a lo que el mundo diga, puedo yo estar suavizando el tema de las exigencias morales que tengo por hablar de la gracia y el amor, que están, que no se anulan. Al contrario, como les dije, la gracia y el amor confirman la ley, porque por gracia Dios nos ve a través de Cristo, y lo repito, es como si nosotros hubiéramos ya cumplido la ley en Cristo. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Entonces, bien, haciendo un resumen y ya cerrando. Y si alguno se quedó con alguna duda, después puede acercarse a conversar conmigo, con el pastor Samuel. Vamos resumiendo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la ley en la vida del creyente? La ley es una guía objetiva para una vida santa. Es una guía objetiva para una vida santa. Teniendo yo los mandatos del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento, objetivamente puedo decir, esto le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. Y sobre todo, teniendo el cumplimiento de Jesús de esos mandatos. Yo puedo ver qué debo trabajar en mi corazón
qué está bien, qué está mal. Y ya no me guío por esto me da paz. Siento que esto está bien. Claro, muchas de las decisiones que vamos a tomar no están literalmente en la Biblia, ¿no? ¿En qué trabajo estudio? ¿Con quién me voy a casar? Tenemos los principios generales, pero en muchas otras cosas sí tenemos cosas directas. Y entonces son una guía objetiva. Y de repente, como yo, este tema me ha hecho ver que muchas veces sí me guío por eso frente a situaciones de la vida y digo, no me siento mal. No me parece malo. Frente a eso, si no sé si está bien o mal, ¿a dónde puedo recurrir? A la Biblia, donde está la ley de Dios. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Los dos funcionan para mi vida cristiana. Solo pensemos en los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, etc. Ahí ya tengo algo objetivo. Y si yo tengo dudas frente a algo, vayamos a leer los 10 mandamientos que expresan el carácter moral de Dios, que expresan el estándar de Dios. Entonces, primera importancia de la ley en la vida del creyente, es una guía objetiva para una vida santa. Segundo, me habla de cómo es Dios. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que leer la ley. Tengo que leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Otra vez, pensemos en los 10 mandamientos. Pensemos en no matarás y pensemos, ¿por qué Dios me dice que no mate? ¿Qué me dice de Dios esto? Que a Dios le importa la vida. Me dice, y busco otros pasajes, que Dios da la vida y que Dios es el único que la da y que la quita. Él es el administrador de todas las cosas, incluyendo la vida. En fin, y me pongo a pensar en los porqués y conozco a Dios y me deleito en Dios. Por eso el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y muchas veces no entenderemos mucho de lo que se nos dice en la palabra, pero igual tenemos que obedecerlo, no importa si lo entienda o no, es ley de Dios. Debo obedecerlo. Por lo tanto, ya que me revela cómo es Dios, y ya que es mi guía objetiva para una vida santa, la ley de Dios ayuda a mi santificación. Porque en la medida que yo la cumpla y que el Espíritu me ayude a cumplirla, Él va a ir trabajando en mi corazón. Yo me voy a deleitar en Dios y Él va a ayudarme en su poder a vencer las tentaciones, a vivir una vida santa. Entonces esa es la importancia de la ley de Dios para mi vida. ¿Todos conmigo? ¿Todos están aquí? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, avísenme. Seguramente hay muchas preguntas con relación al Antiguo y Nuevo Testamento y etcétera. Acérquense, conversen con el pastor, conversen conmigo, pero ese es el problema del antinomianismo, que para nosotros tal vez no es un problema teórico, pero tal vez es un problema práctico en nuestro corazón, de en nuestro corazón minimizar las exigencias de la ley. Y entonces estamos siendo antinomianos sin saberlo, cuando no es así. Cuando, como les dije, la gracia no elimina la ley, confirma la ley. Oramos. Oramos al Señor. Padre, enséñanos tu palabra. Enséñanos tu ley.